Mi esposa Leonor se había ido. Acabábamos de regresar de darle sepultura bajo la sombra de un viejo roble, con el aroma de las magnolias aún impregnado en mi traje negro. Ahora, reunidos en la fría y estéril sala de juntas de la empresa que construí con tierra y sueños, mi nuera Valeria sonreía con la sonrisa de un depredador. «Ahora que la anciana ya no está», dijo, con una voz cortante como el hielo, «pondrás la empresa a nombre de mi hijo y te las arreglarás tú solo». No me inmuté, simplemente le devolví la sonrisa. Pensaron que mi dolor me había debilitado. Lo que no sabían era que el regalo final de Leonor para mí no estaba en su testamento, sino en una caja secreta. Y el abogado que estaba a punto de cruzar esa puerta no solo traía documentos, traía los resultados de una prueba de ADN que quemaría su mundo entero hasta los cimientos. Antes de continuar, déjenme saber desde dónde nos ven en los comentarios. Y por favor, presionen el botón de me gusta y suscríbanse si creen que un legado es algo que se gana, no algo que se puede robar. El silencio en la sala de juntas de la empresa era más pesado que la humedad del verano en la ciudad. Habíamos venido directamente del funeral. La tranquilidad sombría del cementerio había sido reemplazada por esta espesa quietud expectante. Me senté a la cabecera de la larga mesa de caoba, descansando mis manos sobre la fría madera pulida. En las paredes a mi alrededor, fotos enmarcadas de proyectos terminados, rascacielos relucientes, puentes robustos y centros comunitarios llenos de niños sonrientes contaban la historia del trabajo de mi vida. Constructora Montemayor e hijos. Hoy, la parte de e hijos se sentía como una broma cruel. Mis ojos se desviaban constantemente hacia la silla de cuero vacía a mi derecha, la silla de Leonor. Durante 40 años, ella se había sentado allí en cada decisión importante. Una socia silenciosa cuya sabiduría era más valiosa que la de cualquier consultor que pudiera contratar. Tenía una forma de mirarme, un ligero entrecerrar de ojos que significaba «ten cuidado», o un suave asentimiento casi imperceptible que significaba «confía en tu instinto». Podía sentir el vacío de su ausencia ahora como un peso físico, un punto frío en la habitación con aire acondicionado. Extrañaba su mirada más de lo que extrañaba respirar. Frente a mí, Valeria estaba sentada rígida como una vara, con su cabello rubio recogido en un moño tan apretado que parecía doloroso. Llevaba un traje negro severo que probablemente costaba más que mi primer auto, y sus labios estaban pintados de un rojo sangre. Ofreció una sonrisa de simpatía ensayada, que nunca llegó a sus fríos ojos azules. A su lado, mi hijo Eduardo miraba fijamente la mesa, con los hombros caídos. Trazaba la veta de la madera con el dedo, negándose a encontrar mi mirada. Era un hombre de 48 años, pero en presencia de su esposa se convertía en un niño, siempre buscando su aprobación, siempre esperando su siguiente instrucción. Y luego estaba mi nieto Matías, de 21 años, desplomado en su silla, con los pulgares volando sobre la pantalla de su teléfono bajo la mesa, la viva imagen del aburrimiento y el derecho adquirido. No había derramado ni una sola lágrima en el funeral de su abuela. Parecía más molesto porque el evento había interferido con sus planes de fin de semana. No estaban aquí para llorar la pérdida, estaban aquí para cobrar. Podía verlo en la forma en que los ojos de Valeria escaneaban la habitación, no con tristeza, sino con el cálculo frío de un tasador. Había visto venir esto, por supuesto. En los últimos meses de la enfermedad de Leonor, sus visitas se habían vuelto más cortas, sus preguntas menos sobre su comodidad y más sobre las cuentas de la empresa y las escrituras de propiedad. Veían a una mujer moribunda no como a una madre y abuela, sino como un obstáculo, y me veían a mí como el viejo guardián de su herencia. Estaban esperando a que yo hablara, a que me rompiera, a que cediera. Así que yo también esperé. Dejé que el silencio se extendiera, dejando que se convirtiera en su enemigo, no en el mío. Finalmente, Valeria se aclaró la garganta, el pequeño sonido resonando en la tensa quietud. «Ricardo», comenzó,
su voz goteando una falsa dulzura que me puso los nervios de punta. Sabemos lo increíblemente difícil que es esto para usted. El fallecimiento de Leonor es una pérdida tremenda para todos nosotros. Hizo una pausa como esperando que alguien estuviera de acuerdo. Nadie lo hizo. Pero la empresa necesita seguir adelante. La junta se está poniendo ansiosa. Es hora de que descanse. Deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. Hizo un suave sonido sibilante mientras viajaba sobre la madera pulida, deteniéndose directamente frente a mí. Estos son los documentos de transferencia. Es todo muy sencillo. Usted cederá sus acciones de control y el puesto de director general a Eduardo. También hemos redactado una moción para darle a Matías un asiento en la junta tras su graduación. Es la mejor manera de asegurar que el legado familiar esté seguro. Eduardo finalmente levantó la vista con los ojos suplicantes. «¿Papá?», murmuró, aclarándose la garganta para sonar más contundente. «Es lo correcto. Es lo que mamá hubiera querido». Sostuve la mirada de mi hijo por un segundo fugaz. Vi al niño que solía conocer, el que me seguía por las obras de construcción con un pequeño casco amarillo. Pero se había ido, reemplazado por este extraño. «¿Estás seguro de que eso es lo que tu madre hubiera querido, hijo?». Mi voz era tranquila, pero cortó a través de la habitación. Una sonrisa petulante jugó en los labios de Valeria. Se inclinó hacia adelante, abandonando toda pretensión de compasión. Su voz era una navaja. «Ahora que la anciana ya no está», dijo, sus palabras claras y precisas. «Usted firmará los papeles, pondrá la empresa a nombre de mi hijo y se las arreglará solo. Usted es viejo. Deje de ser una carga para nosotros». La pura audacia de aquello era impresionante. No solo estaban pidiendo la empresa, estaban tratando de borrarme, de hacerme a un lado como una herramienta rota. Sentí una calma fría asentarse sobre mí. No había rabia, no había conmoción. Solo había una certeza profunda y clarificadora. Leonor había visto esto. Ella sabía que esto sucedería. Miré sus caras expectantes y codiciosas, y sonreí. Fue una sonrisa pequeña, apenas una contracción de mis labios, pero era real y los aterrorizó. La confianza en los ojos de Valeria vaciló. Eduardo se movió incómodamente en su asiento. «Muy bien», dije, mi voz suave y uniforme. Extendí la mano y la coloqué sobre la carpeta, pero no la abrí. «Pero antes de hacer nada, creo que necesitamos escuchar algunas cosas de mi abogado». El rostro de Valeria se tensó, un destello de confusión, luego alarma. «¿Un abogado?» «Ricardo, este es un asunto familiar privado». Miré de su cara a la de mi hijo y luego a la silla vacía a mi lado. Sentí la fuerza de Leonor fluir hacia mí. «No», dije, mi voz firme y clara para que todos la escucharan. «Nunca lo fue». Mi sonrisa se desvaneció en el momento en que la puerta de la sala de juntas se cerró tras ellos. El eco del veneno de Valeria aún flotaba en el aire, un residuo tóxico, pero mi mente no estaba en sus amenazas. Estaba 3 días atrás, en la sofocante quietud de mi propia casa, después del funeral, después de que el último invitado se hubo marchado. Me encontré en el estudio de Leonor. Inés Navamakwon era la única habitación que no había podido enfrentar. Todavía olía a ella, una mezcla tenue y reconfortante de libros viejos y lavanda. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando motas de polvo que giraban, cada una un pequeño mundo olvidado. No estaba limpiando, no realmente. Solo estaba tocando cosas, pasando mi mano sobre el cuero desgastado de su sillón favorito, trazando los títulos en los lomos de sus libros de poesía, tratando de sentir su presencia en las cosas que ella había amado. El duelo es algo desorientador. Te vuelve torpe. Alcancé un pesado volumen de teoría de la arquitectura en un estante bajo, y mi rodilla golpeó contra el costado de su viejo escritorio de madera. El libro cayó al suelo con un golpe sordo. Mientras me agachaba para recogerlo, mis ojos captaron algo. Una ligera desalineación.
un tablón del suelo justo debajo del escritorio que no estaba del todo al ras con los otros. Había caminado sobre este lugar 1000 veces y nunca lo había notado. Pero hoy, en la quietud y la luz inclinada, parecía gritarme. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. Me arrodillé, mis viejas rodillas protestando, y presioné mis dedos contra el borde del tablón. Estaba suelto. Metí mis uñas en la ranura y levanté. La madera cedió con un suave gemido de protesta, revelando una pequeña cavidad oscura debajo. Y anidada adentro había una caja de cedro simple y sin adornos. No era más grande que una caja de zapatos, y se sentía pesada en mis manos, pesada con el peso de los secretos. No estaba cerrada con llave. Levanté la tapa, mi respiración atrapada en mi garganta. El aroma de cedro y tomillo subió para encontrarme. Dentro, descansando sobre un lecho de terciopelo descolorido, había 3 cosas. Un solo y perfecto mechón de cabello de bebé, oscuro y fino como seda hilada, atado con una cinta azul pálido. Un certificado de nacimiento del hospital, amarillento, con el nombre Ricardo Montemayor Jr., escrito nítidamente en la línea para el nombre del niño. Y debajo de ellos, un sobre grueso y sellado hecho de papel pesado color crema. Mi nombre, Ricardo, estaba escrito en el frente con la elegante y familiar letra de Leonor. Mis manos temblaban mientras lo tomaba. Este era un lugar de fantasmas. Rompí el sello de cera y desplegué las páginas del interior. La carta comenzaba: Mi amadísimo Ricardo, mi amor, mi único amor. Si estás leyendo esto, entonces me he ido y te he dejado con una última carga terrible. Mis ojos escanearon la página, las palabras borrosas a través de una película de lágrimas repentinas. Necesito decirte una verdad que fui demasiado cobarde para hablar en vida. Una verdad que he llevado sola en mi corazón durante 48 años. Por favor, mi amor, encuentra en tu corazón la fuerza para perdonarme por mi silencio. El niño que trajimos a casa del hospital, escribió. El niño al que llamamos Eduardo, el niño que criamos y amamos, no era el hijo al que di a luz. Nuestro hijo, nuestro Ricardo Jr., nació con una debilidad en sus pulmones. Vivió solo 6 horas. Los médicos me dijeron que se había ido mientras tú estabas al final del pasillo haciendo las llamadas telefónicas a nuestra alegre y desprevenida familia. ¿El dolor? Ricardo, no hay palabras para ese dolor. Pensé que mi mundo había terminado. Desde la habitación contigua a la mía, podía escuchar a otro bebé llorando, fuerte y saludable. Una enfermera, una mujer amable llamada Clara, vino a mí. Me dijo que el bebé pertenecía a una chica joven y aterrorizada que no tenía a nadie, que iba a darlo en adopción. Y en un momento de locura, de un dolor tan profundo que destrozó toda razón, ella me ofreció una opción. Dijo que podíamos cambiar los registros, que yo podía llevarme a casa a un niño sano, que tú nunca tendrías que conocer el dolor de perder a nuestro hijo. Sé que estuvo mal, continuaba la carta, pero en ese momento en todo lo que podía pensar era en ti, en tu cara cuando tuviera que decirte que nuestro hijo se había ido. No pude soportarlo, así que dije que sí. Vinimos a casa con Eduardo y lo amé, Ricardo. Te juro que lo amé como si fuera mío. Cada rodilla raspada, cada noche sin dormir, cada momento de orgullo. Ese amor fue real. Guardé el secreto porque tenía miedo de que la verdad te rompiera, de que nos rompiera a nosotros. Pero fui una tonta. Construí nuestra familia sobre una base de mentiras, y ahora las grietas están empezando a mostrarse. El tono de su escritura cambió, la letra elegante volviéndose más afilada, más urgente. Veo a la mujer con la que se casó nuestro hijo. Veo la codicia en sus ojos. Ella es un buitre, Ricardo, y le ha enseñado a nuestro hijo a ser uno también. Ella ha torcido su amor convirtiéndolo en prepotencia, su respeto en impaciencia. Te miran y no ven a un padre, ven un obstáculo. Intentarán tomar todo lo que construimos, no para cuidarlo, sino para consumirlo.
Ya no puedo protegerte desde el más allá, mi amor. Así que te estoy dando la verdad del pasado. Este secreto fue una vez mi vergüenza, pero ahora debe ser tu escudo. Perdóname. Perdóname por toda una vida de engaño, pero por favor, no dejes que destruyan nuestro legado. Protege lo que es nuestro, protege lo que es tuyo. Dejé caer las páginas en mi regazo. El mundo se inclinó sobre su eje. 48 años. Mi hijo no era mi hijo. El dolor por Leonor se mezcló con una nueva tristeza vacía por el bebé, que nunca supe que había perdido, y por la mujer que había llevado ese secreto imposible sola, durante todo nuestro matrimonio. La caja en el suelo ya no era solo una caja, era un testamento de su amor, su miedo y su último plan desesperado para salvarme. El dolor era inmenso, pero debajo de él, algo más comenzó a crecer. No ira, todavía no. Era una resolución fría y dura. Ella me había dado mis instrucciones. Me había pedido que protegiera nuestro legado y no le fallaría. Me senté allí en el suelo del estudio de mi esposa por lo que pareció una eternidad, con la carta descansando en mi regazo. El mundo que conocía había sido desmantelado en el espacio de unos cientos de palabras. Cada recuerdo de criar a mi hijo ahora se proyectaba bajo una luz diferente, más complicada. El duelo por Leonor era una herida abierta y viva, pero ahora se le unía una nueva y extraña pena por el secreto que ella había llevado sola. Por un momento sentí el peso de todo aquello presionando hacia abajo, amenazando con aplastarme. Podría simplemente dejar que sucediera. Podría firmar los papeles de Valeria, retirarme a la niebla de la vejez y dejar que el legado que Leonor y yo construimos fuera devorado. Pero luego miré su letra en la súplica final y desesperada de la página. Protege lo que es nuestro. Era una orden desde la tumba y sabía que no podía hacerlo solo. Solo había una persona en la tierra a la que podía confiar esto. Saqué mi teléfono del bolsillo, mis dedos sintiéndose rígidos y torpes, mientras buscaba el nombre de Roberto. Contestó al segundo timbre, su voz cálida con preocupación. Ricardo estaba a punto de llamarte. ¿Cómo te mantienes? Él era mi abogado. Sí, pero había sido mi amigo primero. Él y su esposa habían estado en nuestra casa para innumerables cenas. Conocía a Leonor desde hacía 30 años. Roberto, dije, y mi propia voz me sonó extraña, delgada y quebrada. Te necesito. ¿Puedes hablar? La calidez en su voz se agudizó inmediatamente en un enfoque profesional. Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Son Eduardo y Valeria? ¿Ya te están presionando? Los conocía bien. Peor, dije. Tomé una respiración profunda y temblorosa. Roberto, encontré algo. Una carta. De Leonor. Escuché que tomaba una respiración brusca al otro lado de la línea. No le leí toda la carta. No pude. En cambio, le di el núcleo devastador de la misma. Ella escribió que nuestro hijo, Ricardo Jr., murió en el hospital el día que nació. El silencio al otro lado del teléfono fue absoluto. Podía imaginarlo en su oficina, mirando el horizonte de la gran ciudad, su mente dando vueltas. Cuando finalmente habló, su voz era suave con incredulidad y una profunda tristeza. Dios mío, Ricardo. Y Eduardo. No es mío, Roberto. No es nuestro hijo. Leonor. Ella tomó una decisión. En medio de todo ese dolor, tomó una decisión. Expliqué la historia del intercambio, las palabras sintiéndose como ceniza en mi boca. Por un largo momento, Roberto fue el amigo. Lloró conmigo. Esa mujer increíble, susurró. El peso que debe haber cargado todos estos años, para protegerte, para construir una familia. Ricardo, lo siento tanto. Pero luego lo escuché respirar hondo, y los engranajes cambiaron. El amigo dio un paso atrás, y el abogado en el que había confiado durante 3 décadas dio un paso al frente. Su voz se volvió firme, clara y estratégica. Leonor era una mujer extraordinaria, Ricardo, dijo, su tono ahora bordeado de acero. Y era más inteligente que todos nosotros.
Esta carta no es solo una confesión. Ella te estaba armando. Te dio una salida. Ahora tenemos que usarla. La esperanza, fría y clara, atravesó mi dolor. Tenía razón. Esto no era un final. Era un plan de batalla. ¿Qué hacemos?, pregunté. Valeria luchará contra esto. Dirá que son los desvaríos de una mujer enferma, una falsificación. Ciertamente lo intentará, respondió Roberto con un toque de sombría satisfacción en su voz. Por eso la carta es nuestro mapa, no nuestra arma. Nuestra arma tiene que ser ciencia irrefutable. Necesitamos una prueba de ADN, Ricardo. Una legalmente admisible. Pregunté cómo podríamos lograr eso sin levantar sospechas. Déjamelo a mí, dijo Roberto. Los registros hospitalarios se guardan durante décadas. A Eduardo le sacaron las amígdalas cuando tenía 8 años. Estoy dispuesto a apostar que el hospital todavía tiene muestras de tejido archivadas. Podemos obtener una orden judicial para eso y usar tus propios registros médicos como base. Será limpio, silencioso e innegable. El plan estaba tomando forma, un camino a través de los escombros. ¿Y la otra parte?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Su verdadero hijo. Contrataré a un investigador privado a primera hora de la mañana, dijo Roberto sin dudarlo. El mejor. Alguien que se especialice en encontrar personas que no quieren ser encontradas. Leonor nos dio una fecha, un hospital, y las circunstancias de la madre biológica. Es una aguja en un pajar después de casi 50 años. Pero no es un pajar vacío. Podemos encontrarlo, Ricardo. Para cuando colgué el teléfono, el mundo se sentía diferente de nuevo. El dolor todavía estaba allí, un residente permanente en mi corazón. Pero el peso aplastante de la impotencia había desaparecido. Había sido reemplazado por un propósito frío y duro. Leonor no me había dejado solo. Me había dejado un escudo, una espada y un general de confianza para ayudarme a empuñarlos. Mi próxima reunión con Valeria y Eduardo no sería una rendición. Sería una emboscada. Solo necesitaba dejar que caminaran un poco más profundo en la trampa. Después de la llamada con Roberto, mi dolor se sintió diferente. Todavía era un vasto espacio vacío dentro de mí. Pero ahora tenía un propósito. Ya no era solo un peso, sino un arma que estaba aprendiendo a empuñar. Al día siguiente hice algo que no había hecho en semanas. Conduje hasta nuestra obra de construcción más grande activa en la zona sur de la ciudad. Necesitaba sentir el suelo temblar con el estruendo de la maquinaria pesada. Necesitaba el olor penetrante de la madera cortada y el concreto húmedo, la sinfonía de sierras y martillos. Este era el mundo que yo entendía. Este era el legado que Leonor me había instado a proteger. No fui al remolque del gerente del proyecto. Simplemente caminé por el sitio. Mis viejas botas de trabajo sintiéndose naturales en el suelo irregular y fangoso. Necesitaba ver los huesos del edificio para recordar para qué era todo esto. Fue entonces cuando lo vi. Andrés. Estaba de pie en medio de una acalorada discusión con 2 contratistas, ambos el doble de su edad, y con unos 25 kilos más de peso. Había un problema con un envío de vigas, el calibre incorrecto entregado, amenazando con retrasar todo el cronograma una semana. Era una situación madura para una pelea a gritos, para que la culpa se lanzara como chatarra. Pero Andrés no estaba gritando. Estaba escuchando. Tenía los planos desenrollados sobre el capó de una camioneta polvorienta, su dedo trazando las especificaciones. Estaba tranquilo, su voz uniforme pero firme. No estaba acusando a los contratistas. Les estaba guiando a través del problema, señalando el formulario de pedido, luego las vigas en el camión de plataforma. Observé desde la distancia cómo los trataba no como adversarios, sino como socios en la solución de un problema. Hablaba con una autoridad tranquila que no tenía nada que ver con su título y todo que ver con su competencia. Conocía su trabajo al revés y al derecho. Después de unos minutos más de tensa negociación, propuso una solución. Redirigir un envío diferente desde otro de nuestros sitios para cubrir la necesidad inmediata, mientras el proveedor corregía su error. Fue inteligente,
eficiente y permitió a los contratistas salvar las apariencias. Mientras los dos hombres mayores se alejaban, refunfuñando, pero finalmente de acuerdo, Andrés se volvió hacia uno de los capataces cercanos. «Oye, Miguel», dijo, todo su comportamiento suavizándose. «¿Qué tal salió el recital de piano de tu hija?» El capataz sonrió. «Lo clavó, jefe. Gracias por preguntar». Ese era Andrés. Veía el trabajo, pero también veía a las personas. En ese momento, el contraste entre él y mi propio hijo fue un dolor físico en mi pecho. Pensé en Eduardo, quien habría delegado el problema a otra persona o, peor aún, habría hecho un escándalo y amenazado con acciones legales, alienando a todos. Caminé hacia allí mientras Andrés enrollaba los planos. Me vio y su rostro se rompió en una sonrisa respetuosa. «Señor Montemayor, no sabía que vendría hoy». «Necesitaba oler un poco de aserrín, muchacho», dije, dándole una palmada en el hombro. «Vi cómo manejaste eso. Fue un buen trabajo». Él solo asintió, un poco avergonzado por el elogio. «Son buenos hombres. Solo un error del proveedor. Recuperaremos el tiempo». Hablamos durante unos minutos sobre el proyecto, sobre plazos y presupuestos. Luego le pregunté sobre el ala de viviendas asequibles del complejo. La parte del proyecto que la Junta, instada por Valeria, había tratado de cortar. «¿Cómo va esa parte?» Sus ojos se iluminaron. La competencia profesional fue reemplazada por una pasión pura y desenfrenada. «Es increíble, señor Montemayor. Estamos usando esos nuevos materiales de estructura compuesta que usted aprobó. Está reduciendo nuestros costos en un 15% sin sacrificar ni una onza de integridad estructural. Ese es un 15% que podemos reinvertir en mejor aislamiento y espacios verdes comunitarios. Estas familias no solo están recibiendo un apartamento barato, están recibiendo un hogar de calidad, un lugar para construir una vida». Mientras hablaba, mi mente viajó hacia atrás. Recordé el día que lo contraté recién salido de la Universidad Técnica, un chico delgado con un traje que le quedaba un poco grande, pero su portafolio era brillante y sus ojos tenían fuego en ellos. Me vi a mí mismo en ese fuego. No solo quería construir edificios, quería construir comunidades. Era el mismo sueño que yo había tenido cuando puse los primeros cimientos de esta empresa. Un sueño que Eduardo, con su charla sobre márgenes de beneficio y mejoras de lujo, nunca había entendido. Había sido mentor de Andrés, lo había visto crecer y había sentido un orgullo paternal tranquilo por el hombre en el que se estaba convirtiendo. Nunca entendí por qué lo sentía más fuerte por él que por mi propio hijo. Ahora, parado aquí bajo el sol, con la carta de Leonor sintiéndose como si estuviera grabada en mi memoria, finalmente lo sabía. Puse mi mano en su hombro de nuevo, mi agarre firme. Él dejó de hablar y me miró, con una pregunta en sus ojos. «Tienes un buen corazón, Andrés», dije, mi voz espesa con una emoción que no podía nombrar. «En este negocio eso es más raro que un presupuesto perfecto. Nunca pierdas eso». Pareció desconcertado, luego profundamente conmovido. «Gracias, señor», dijo. Eso significa mucho para mí». Le di un último apretón en el hombro y me alejé, mis botas dejando huellas profundas en la arcilla roja. Supe entonces que no solo estaba luchando por una empresa, estaba luchando por un ideal, y acababa de mirar a su futuro directamente a los ojos. Mis últimas palabras, «nunca lo fue», flotaron en el aire entre nosotros, una declaración de guerra. El rostro de Valeria hace un momento, tan confiado y cruel, era ahora una máscara de confusión y furia naciente. Sus labios perfectamente pintados se separaron y luego se presionaron en una línea fina y dura. Me miró como si me viera por primera vez, no como a un anciano débil para ser manejado, sino como a un oponente al que había subestimado fatalmente. Eduardo miró de la cara de su esposa a la mía. Su expresión era una mezcla patética de miedo y desconcierto. Incluso Matías, mi nieto, finalmente había levantado la vista de su teléfono, su desapego aburrido reemplazado por un destello de curiosidad genuina. Podía sentir el cambio en la atmósfera de la habitación,
la repentina caída de la temperatura. Todos esperaban mi siguiente movimiento, esperando que sacara algún documento o presentara algún argumento débil. Pero el siguiente movimiento no era mío. Pertenecía a Leonor. Justo a tiempo, la pesada puerta de roble de la sala de juntas se abrió silenciosamente. No había sido un golpe, había sido el giro tranquilo y confiado de una perilla. Roberto entró. Vestía un traje gris impecablemente hecho a medida, su cabello con vetas plateadas cuidadosamente peinado. En su mano llevaba un maletín de cuero gastado, que yo sabía que había guardado los secretos de mi empresa durante los últimos 30 años. Cerró la puerta detrás de él con un clic suave y definitivo. Sus ojos, tranquilos y firmes, barrieron la habitación, asimilando la escena con la eficiencia practicada de un hombre que ha entrado en 100 batallas. Me dio un asentimiento breve, casi imperceptible, una señal silenciosa de que el plan estaba en marcha. Valeria fue la primera en encontrar su voz, y la esgrimió como un arma tratando de recuperar el control de la habitación que pensaba que era suya. «Señor abogado», dijo, su tono agudo y despectivo. «Qué sorpresa tan inesperada. Como le estaba explicando a Ricardo, esta es una reunión privada, un asunto familiar. Sus servicios no son requeridos. Estaba tratando de encuadrarlo como un intruso, un extraño no deseado, entrometiéndose en asuntos que estaban por encima de su posición. Estaba trazando una línea en la arena, poniéndolo de nuevo en su lugar como nada más que un empleado contratado». Roberto ni se inmutó. Caminó lenta y deliberadamente hacia la mesa, con la mirada fija en Valeria. No levantó la voz. No lo necesitaba. Su tranquila autoridad llenó el espacio, empujando contra su estridencia. «Buenas tardes, señora de Montemayor», dijo, su voz tan fresca y suave como piedras de río. Se detuvo junto a la silla vacía que había sido de mi esposa, colocando una mano en el respaldo por solo un momento. Fue un gesto pequeño, pero poderoso. Se estaba alineando con Leonor. «Estoy aquí hoy no a petición del señor Ricardo Montemayor, sino en mi capacidad oficial como albacea de la última voluntad y testamento de mi difunta clienta, la señora Leonor Montemayor». Dejó que el nombre flotara en el aire. Un potente recordatorio de la mujer cuya ausencia había creado este vacío de poder. Estaba dejando claro que la autoridad que tenía provenía directamente de ella. «Así que verá», continuó, sus ojos cruzándose con los de ella. «Mientras que esto puede ser un asunto familiar para usted, es un deber legal y fiduciario para mí. Y puedo asegurarle que mi presencia aquí no solo es necesaria, es innegociable». Luego caminó hacia la cabecera de la mesa cerca de mí y colocó su maletín sobre la superficie de caoba. Aterrizó con un golpe sólido y definitivo que pareció succionar todo el aire restante de la habitación. El cuero pulido parecía absorber la luz, un objeto oscuro y ominoso que contenía todos nuestros futuros en su interior. Por un momento nadie se movió. El único sonido era el leve zumbido del aire acondicionado. Luego, con movimientos lentos y deliberados, Roberto apoyó las manos en el maletín. Sus dedos encontraron los 2 cierres de latón en el frente. En el silencio sepulcral de esa sala de juntas, el sonido de él abriéndolos fue brutalmente fuerte. Un clic, clac metálico y agudo. Sonó como el mazo de un juez. Sonó como un arma siendo cargada. Levantó la tapa, revelando pilas ordenadas de archivos y documentos en su interior. Luego levantó la vista, su mirada tranquila e ilegible barriendo sobre Valeria, luego Eduardo, y finalmente yo. La emboscada estaba preparada. El juicio estaba a punto de comenzar. Roberto ignoró su estallido por completo. Sus movimientos eran tranquilos, deliberados, cada uno diseñado para comandar la atención total de la sala. De su maletín recuperó un documento, no una sola página, sino un pequeño portafolio encuadernado en una carpeta azul simple y elegante. El color favorito de Leonor. Lo colocó suavemente en el centro de la mesa como si fuera un texto sagrado, y en ese momento lo era. Esa simple carpeta azul tenía más poder que todo el dinero que Valeria había planeado conseguir,
más autoridad que cualquier título que pudiera exigir para su esposo o hijo. Era el movimiento final de Leonor, su voz desde más allá del silencio. «Esta», anunció Roberto, su voz cortando la atmósfera tensa, «es la última voluntad y testamento final y legalmente vinculante de Leonor Montemayor. Fue redactado, firmado y atestiguado hace 6 meses». Dejó que ese hecho se asimilara. 6 meses. Esto no era producto de una mente aturdida por el dolor o un capricho de último minuto. Esta fue una decisión estratégica calculada, tomada con una mente clara y clarividente. Valeria soltó una risa corta y quebradiza. Era un sonido de pura burla destinado a menospreciar el momento, a reafirmar su dominio. «Oh, por favor, Roberto, no seas tan dramático», se burló, agitando una mano despectiva. «Todos sabemos lo que dice su testamento. Está ligado al antiguo fideicomiso familiar. Todo se divide según el plan establecido. Eduardo obtiene sus acciones de control y, como su esposa, mi futuro está asegurado. Ricardo está provisto. Todo ha estado arreglado durante años. Esto es solo una formalidad sentimental». La miré y sentí una profunda sensación de lástima mezclada con mi fría resolución. Estaba tan segura de su victoria. Veía este documento como un simple bache en el camino hacia su objetivo final. Un pedazo de papel que no tenía poder real sobre los planes que tan cuidadosamente había trazado. Estaba tan ocupada mirando el trono que creía que era suyo, que no vio la trampilla bajo sus pies. Siempre había subestimado a Leonor, y estaba a punto de aprender cuán fatal era ese error. Roberto la miró, su expresión ilegible. «Está equivocada, señora de Montemayor», dijo simplemente. Las palabras fueron tranquilas, pero aterrizaron con la fuerza de un mazo. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un par de gafas de lectura de marco negro delgado. Se las puso con un movimiento lento y deliberado. Un profesor preparándose para sermonear a un estudiante particularmente torpe. La sala estaba completamente en silencio mientras abría la carpeta azul. Comenzó a leer. Yo, Leonor Montemayor, estando en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, por la presente declaro que esta es mi última voluntad y testamento. Su voz era formal, pero a medida que continuaba, se suavizó. La primera sección no trataba sobre activos o propiedades, era una carta para mí. A mi amado esposo, Ricardo. Y sentí la presencia de Leonor llenar la habitación. Fuiste el arquitecto de mi alegría, el fundamento de mi vida. Contigo, construí un hogar no de madera y acero, sino de amor, risas y una asociación inquebrantable. Durante 49 años, fuiste mi brújula y mi ancla. Te dejo con mi amor infinito, el único activo verdadero que nunca puede ser tasado, dividido o disminuido por el tiempo. Por favor, sabe, pase lo que pase después, que cada elección que hice fue para proteger el hermoso mundo que construimos juntos. Cerré los ojos por un momento, las palabras bañándome. Era su regalo final. Un refuerzo de nuestro vínculo leído en voz alta frente a aquellos que tanto habían intentado destrozarlo. Podía sentir la impaciencia de Valeria irradiando a través de la mesa. Para ella, esto era solo una tontería sentimental, una pérdida de tiempo precioso. Entonces Roberto se aclaró la garganta, su voz cambió, perdiendo su calidez y adquiriendo un filo clínico y agudo. «Ahora», dijo mirando por encima del borde de sus gafas, «con respecto a la disposición de activos tangibles e intangibles». Valeria se inclinó ligeramente hacia adelante, con los ojos brillando. Esta era la parte que había estado esperando. Roberto leyó lentamente, dando a cada palabra su peso completo y devastador. Todos mis activos personales, incluyendo, pero no limitado a carteras de inversión inmobiliaria y efectos personales, junto con todas mis acciones en Constructora Montemayor e Hijos y todos los derechos de voto asociados, se transferirán en su totalidad a mi amado esposo, Ricardo Montemayor. Hizo una pausa por un solo latido perfecto. Vi un destello de triunfo en los ojos de Valeria.
Ella pensó que había ganado, que el testamento simplemente consolidaba el poder conmigo, haciendo que su toma de mis activos fuera el siguiente paso lógico. Y continuó Roberto, su voz bajando ligeramente, a mi heredero de sangre directo, en caso de que uno sea identificado. Silencio. Era una cosa pesada y sofocante. Eduardo miró a Roberto, con el ceño fruncido en confusión. La sonrisa triunfante de Valeria vaciló, reemplazada por una mirada de cautelosa sospecha. Heredero de sangre directo, repitió, probando las palabras en su lengua. ¿Qué clase de redacción extraña es esa? Es solo jerga legal arcaica. Obviamente, se refiere a Eduardo. Miró a su esposo, quien asintió tontamente en acuerdo. «Cierto», dijo Eduardo, su voz débil. «Ese soy yo. Soy su línea de sangre directa. ¿No lo vieron? Estaban tan cegados por su propio sentido de derecho, tan seguros de su lugar en el universo, que no podían ver la precisión de la daga que Leonor había elaborado tan cuidadosamente. Pensaron que era un escudo para ellos, cuando en realidad era una espada apuntando directamente a sus corazones. Roberto se quitó las gafas, doblándolas cuidadosamente y colocándolas sobre la mesa. Miró directamente a Valeria, su rostro una máscara de neutralidad profesional. «Ese», dijo, su voz ahora tranquila y peligrosa, «es precisamente el punto que requiere aclaración». Volvió a meter la mano en su maletín ahora abierto. No sacó otro archivo. Sacó un único sobre sellado de un laboratorio de genética certificado, a petición escrita de la señora Montemayor, estipulada en una directiva legal separada ejecutada el mismo día que el testamento, y con la plena autorización y cooperación del señor Ricardo Montemayor. Mi firma recibió instrucciones de contratar a un laboratorio externo para realizar un análisis genealógico exhaustivo. Esto fue para identificar legal y científicamente al beneficiario como se define explícitamente por el término heredero de sangre directo. Deslizó el pesado sobre la mesa. Se quedó allí entre nosotros, un rectángulo blanco de verdad en una habitación llena de mentiras. Parecía una bomba de tiempo. Roberto dejó que su acusación flotara en el aire, sin darle oxígeno para arder. Su enfoque estaba completamente en la tarea en cuestión. Sus acciones eran tan precisas, tan deliberadas, que parecían un ritual. De su maletín recuperó un abrecartas de plata. Deslizó la hoja limpiamente bajo la solapa del pesado sobre de laboratorio. El sonido del papel rasgándose fue agudo y final. El único sonido en un mundo que de repente se había vuelto silencioso. Todos en la habitación, incluso Matías, estaban congelados, con los ojos fijos en ese simple sobre manila, como si contuviera los secretos del universo. De alguna manera, contenía el secreto del nuestro. Roberto metió la mano dentro y sacó una sola hoja de papel. No era un pergamino dramático, solo un informe de laboratorio de aspecto clínico estándar, lleno de lenguaje técnico y columnas de datos. Un documento científico impersonal a punto de entregar la más personal y devastadora de las verdades. Se volvió a poner sus gafas de lectura, un pequeño gesto familiar que ahora parecía insoportablemente teatral. Escaneó el documento por un momento, su rostro impasible. Luego levantó la vista por encima de sus gafas, su mirada posándose primero en Eduardo, luego en Valeria. Dejó que el silencio se extendiera por un último segundo agonizante. Cuando habló, su voz era plana, desprovista de toda emoción. Era la voz de un hombre declarando un hecho simple e inmutable. De conformidad con el análisis comparativo de marcadores genéticos de la muestra A, identificada como Ricardo Montemayor, y la muestra B, identificada como Eduardo Montemayor, leyó. La conclusión de la evaluación genealógica es la siguiente. Hizo una pausa, y pude escuchar el golpeteo frenético de mi propio corazón. La probabilidad de que el sujeto Eduardo Montemayor sea el hijo biológico del sujeto Ricardo Montemayor es 0.0%. Las palabras cayeron en la habitación silenciosa como piedras en un lago perfectamente tranquilo. Por un solo momento sin aliento,
No pasó nada. Solo estaba el zumbido en mis oídos, el eco de esa frase final e imposible. 0. Punto. 0. Entonces comenzó el quebrantamiento. No fue fuerte al principio. Fue Eduardo. El color desapareció de su rostro, dejándolo de un blanco grisáceo enfermizo. Su mandíbula se aflojó. Comenzó a sacudir la cabeza, un movimiento lento e incrédulo al principio. Luego más rápido, más violentamente, como si pudiera desalojar físicamente la verdad. «¡No!», susurró, el sonido un grito ahogado. «No, eso es imposible. Es una mentira». Me miró, sus ojos muy abiertos con una súplica infantil desesperada. «Mamá, mamá nunca...». Su voz se quebró. Todo su mundo, cada recuerdo, cada cumpleaños, cada momento de su vida acababa de fracturarse. La base de su identidad se había convertido en polvo debajo de él. Mientras Eduardo implosionaba, Valeria explotó. Un sonido gutural y furioso salió de su garganta. Salió disparada de su silla tan rápido que raspó ruidosamente contra el suelo. Su rostro, hace un momento una máscara de certeza presumida, ahora estaba torcido en un gruñido de pura rabia. Su dedo perfectamente cuidado apuñaló el aire, apuntando directamente hacia mí. «¡Usted hizo esto!», chilló, su voz estridente y fea. «Este es su truco enfermo. Falsificó esto. No podía soportar vernos tomar el control, así que inventa esta mentira repugnante. Viejo bastardo cobarde y malvado». El veneno me bañó, pero no me tocó. Permanecí perfectamente quieto, una roca en el torrente de su furia. Yo era el observador silencioso, viendo la escena desarrollarse exactamente como Roberto y yo habíamos anticipado. Este era el caos predecible de un depredador acorralado. Esta era la rabieta de un ladrón que acababa de ser atrapado. Roberto, igualmente tranquilo, dejó que su diatriba rugiera por unos momentos, dejándola agotar el estallido inicial de histeria. Luego, con la tranquila precisión de un cirujano, cortó a través de su ruido. La ignoró por completo. Su atención estaba en la persona verdaderamente herida en la habitación. Alcanzó la simple carpeta azul que todavía yacía sobre la mesa, la que contenía la carta de Leonor. Con un movimiento fluido y silencioso, la deslizó sobre la superficie pulida de la mesa. Se deslizó sobre la madera y se detuvo directamente frente a las manos temblorosas de Eduardo. Roberto entonces me miró, pero habló lo suficientemente alto como para que toda la habitación lo escuchara. Su voz era tranquila, pero silenció los gritos de Valeria al instante. «Su hijo tal vez quiera leer esto», dijo. «Es una explicación, de su madre». La rabia de Valeria se apagó en una cadena de susurros incoherentes y venenosos. No tenía más municiones. Sus amenazas estaban vacías, sus acusaciones impotentes contra la ciencia fría y dura en la página frente a ella. Todo su enfoque, toda su energía ahora se volvió hacia Eduardo, instándolo a negarlo, a luchar. Pero él no podía. Estaba encorvado sobre la carpeta azul, con los hombros temblando con sollozos silenciosos y desgarradores mientras leía las últimas palabras de su madre. Ya no era un conspirador. Era solo un hombre roto, llorando una vida que nunca supo que tenía, y a una madre que ahora entendía que nunca conoció realmente. Roberto dejó que la trágica escena respirara por un momento, permitiendo que todo el peso de la confesión de Leonor se asentara en la habitación. Luego, con el aire de un hombre llevando sus argumentos finales a un cierre, se enderezó la corbata. Su voz cortó a través de la calma tranquila y sollozante, inexorable como una marea creciente. Ya no hablaba con Valeria o Eduardo. Simplemente estaba declarando los hechos legales finales del asunto para el registro. «Como dije», comenzó, su voz clara e inquebrantable. «La voluntad de la señora Leonor Montemayor es explícita. Sus activos, su legado y sus acciones de control en esta empresa deben pasar a su heredero de sangre directo». Miró a Eduardo con una breve simpatía profesional. Como el ADN ha demostrado que Eduardo Montemayor no es un pariente biológico, está legalmente excluido de esta cláusula de herencia específica y primaria.
Vi un destello de algo en los ojos de Valeria. Un cálculo final desesperado. Si Eduardo no era el heredero, entonces seguramente la herencia volvería a un fideicomiso familiar general, uno por el que todavía podría luchar, todavía litigar durante años. Ya estaba formulando un nuevo plan, una nueva batalla, pero no había entendido la profundidad de la estrategia de Leonor. Roberto continuó, anticipando sus pensamientos. El testamento estipula además, dijo, dejando que las palabras colgaran en el aire, que en tal caso, la herencia completa pasará entonces al heredero biológico, en caso de que uno sea identificado. Dejó que la frase condicional perdurara, un último giro cruel del cuchillo para Valeria. La implicación era clara. Si el verdadero heredero se perdía en el tiempo, ella aún podría tener una oportunidad. Luego, lenta y deliberadamente, giró la cabeza y miró hacia la puerta de la sala de juntas. Y lo hemos identificado. Como convocado por una fuerza invisible, el pomo de la puerta giró. La pesada puerta de roble se abrió una vez más. De pie en el umbral, luciendo completamente desconcertado, pero con una dignidad tranquila y recta, estaba Andrés. Todavía llevaba su ropa de trabajo, una camisa simple con cuello con el logo de Montemayor e Hijos bordado sobre el corazón. Sus botas limpias pero claramente gastadas por la arena y el polvo de la obra. Había sido sacado del mundo de acero y concreto a este torbellino de codicia y corazones rotos. Sus ojos recorrieron la habitación, asimilando el rostro manchado de lágrimas y lleno de odio de Valeria, la forma colapsada de Eduardo, y finalmente posándose en mí, un signo de interrogación en su mirada. La voz de Roberto resonó formal y clara, una proclamación que selló su destino para siempre. «Damas y caballeros», dijo, aunque no había nada gentil en el momento, «permítanme presentarles a Andrés, el hijo biológico de Ricardo y Leonor Montemayor». Un nuevo tipo de silencio cayó sobre la habitación, no tenso, no enojado, sino una quietud profunda y absoluta de conmoción. Valeria y Eduardo miraban a Andrés como si fuera un fantasma. No era solo una persona para ellos, era la encarnación viva y respiratoria de todo lo que acababan de perder. Era una imposibilidad hecha realidad, un espectro de un pasado que nunca supieron que existía, que acababa de entrar para reclamar su futuro. Roberto proporcionó los detalles finales e irrefutables. Nuestra investigación privada, siguiendo las pistas dejadas por la señora Montemayor, localizó al señor Andrés el mes pasado. También pudimos localizar los diarios personales de su madre biológica. En ellos, detalló las circunstancias de su nacimiento y posterior adopción, todo lo cual ha sido referenciado y verificado legalmente. Eso fue todo. La cerradura final encajó en su lugar. La trampa se cerró. Empujé mi silla hacia atrás de la mesa, el sonido de arrastre fuerte en la quietud muerta. Me puse de pie sintiéndome más alto y más fuerte de lo que me había sentido en años. Todos los ojos, incluidos los de Andrés, se volvieron hacia mí. No miré a Valeria, no miré al hombre que lloraba a quien había llamado hijo durante 48 años. Mis ojos eran solo para Andrés, en la línea fuerte de su mandíbula, en la amable inteligencia de sus ojos. La vi a ella. Vi a Leonor. Vi al hijo que nunca supe que tenía. Caminé alrededor de la larga mesa, cada paso cerrando una brecha de 5 décadas. Me detuve directamente frente a él, este joven bueno y decente a quien había admirado desde lejos, este hombre que compartía mi sangre y mi pasión. Puse mis manos sobre sus hombros. «Hola, hijo», dije, y mi voz estaba llena de toda una vida de pérdida y un futuro de esperanza. «He estado esperando mucho tiempo por ti». Mis palabras, destinadas solo para Andrés, fueron la chispa que encendió el infierno final. Para Valeria, la visión de mí poniendo mis manos sobre los hombros de Andrés, de reclamarlo, fue la única cosa que su mente no pudo tolerar. El último vestigio de su control helado se hizo añicos, y la codicia cruda y fea debajo quedó al descubierto para que todos la vieran. Un sonido que era mitad grito, mitad sollozo, se desgarró de su garganta.
Su rostro, hace un momento pálido por la conmoción, ahora estaba manchado y rojo con una rabia furiosa y primitiva. ¡No!, chilló, su voz quebrándose. No puede. Cree que puede simplemente hacer esto. Cree que puede reemplazar a su hijo, reemplazar a su familia con este don nadie. Dio un paso hacia Andrés, sus manos curvadas en garras, pero Roberto se movió sutilmente para interponerse entre ellos. Es un fraude, un estafador. ¿Y usted? Giró su dedo apuñalando hacia mí de nuevo. Usted es un viejo patético, tan retorcido por el dolor que preferiría quemar a su propia familia antes que admitir que ha perdido el control. Lo demandaré por todo. Le diré al mundo lo que ha hecho. Sus amenazas no tenían sentido, el aleteo desesperado de una mujer que se ahoga. Y mientras la observaba me di cuenta de que ni una sola vez había mirado a su esposo. Ni una sola vez había mostrado un destello de compasión por el hombre que lloraba en la mesa, con toda su vida revelada como una mentira. Su única preocupación era por el poder y el dinero que acababan de escaparse entre sus dedos. No estaba luchando por su esposo o su familia. Estaba luchando por su cuenta bancaria. Eduardo era ajeno a su diatriba. Estaba en su propio infierno privado, con la cara enterrada en las manos, los hombros temblando. Las páginas de la carta de Leonor estaban arrugadas en su puño. El sonido de sus sollozos desconsolados era la única cosa genuina que quedaba en su lado de la mesa. No era un villano en ese momento. Era solo una víctima, un niño de 48 años que acababa de perder a sus padres de nuevo. Viendo que la situación estaba más allá de la razón, Roberto sacó silenciosamente su teléfono celular y presionó un solo botón, una llamada preestablecida a la seguridad del edificio. Mientras esperábamos, habló una última vez, su voz cortando limpiamente a través de los gritos continuos de Valeria. Dirigió sus palabras a Eduardo, aunque dudo que el hombre lo oyera. El testamento hace una disposición final, dijo Roberto con calma. Por lo que ella describió como el afecto persistente de una madre, Leonor estipuló que se pusiera a disposición de Eduardo Montemayor un modesto estipendio mensual de un fideicomiso privado. Es suficiente para vivir, pero no con lujos. Sin embargo, esto está condicionado a su inscripción en asesoramiento psicológico y un acuerdo legalmente vinculante de no tener contacto ni con el señor Ricardo Montemayor ni con el señor Andrés. Roberto entonces miró directamente a Valeria, con los ojos fríos. El testamento no hace ninguna disposición para los parientes no consanguíneos por matrimonio en este evento. Usted, señora, no tiene derecho a absolutamente nada. Fue entonces cuando llegaron los guardias de seguridad. 2 hombres grandes e impasibles en uniformes profesionales. Su presencia fue una declaración silenciosa e indiscutible de que todo había terminado. Valeria pareció darse cuenta finalmente también. Gritó un largo lamento final de pura derrota, mientras la tomaban gentil, pero firmemente por los brazos. Continuó gritando amenazas y maldiciones, mientras la escoltaban fuera de la habitación. Eduardo ni siquiera levantó la vista. Permitió que lo ayudaran a ponerse de pie. Un despojo de hombre hueco y arrastrando los pies, guiado fuera de la sala de juntas y fuera de mi vida. En el repentino silencio resonante que siguió a su salida, miré alrededor de la habitación. La mesa era un desastre de documentos descartados y vasos de agua volcados. Fue entonces cuando lo noté. La silla de Matías estaba vacía. No había sido escoltado fuera. Simplemente se había desvanecido. Debió haberse escabullido en el segundo en que entendió que el dinero se había ido. Sin salida dramática, sin confrontación final. Solo la retirada silenciosa y cobarde de un muchacho que solo había sido leal a su herencia. Fue la cosa más triste y honesta que cualquiera de ellos había hecho en todo el día. La puerta se cerró y la tormenta finalmente terminó. El clic de la puerta de la sala de juntas cerrándose fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Fue un sonido de finalidad, el fin de una guerra que ni siquiera sabía que estaba luchando hasta hace unos días.
Los fantasmas de la codicia y la ira habían sido exorcizados, dejando atrás un silencio que no estaba vacío, sino lleno de paz. Era un silencio limpio, un espacio para comenzar de nuevo. Roberto se acercó y puso una mano en mi hombro, su agarre firme y constante. «Está hecho, Ricardo», dijo en voz baja. «Leonor estaría orgullosa». Asentí, mi garganta demasiado espesa por la emoción para hablar. Le dio a mi hombro un último apretón, luego miró entre Andrés y yo. Con el tacto de un verdadero amigo, sabía que este era un momento que necesitábamos tener a solas. «Iré a presentar el papeleo preliminar», dijo, dándonos a ambos una pequeña sonrisa tranquilizadora, antes de recoger sus cosas y salir. Y entonces quedamos dos. Estábamos de pie en la habitación tranquila, un padre y un hijo separados por 5 décadas de secretos y extraños, el uno para el otro. La incomodidad era algo tangible. ¿Qué dices? ¿Por dónde empiezas siquiera? Fue Andrés quien habló primero, su voz vacilante, llena de una incredulidad que igualaba la mía. «Señor Montemayor, no sé qué decir». Me volví para enfrentarlo completamente, y por primera vez me permití verlo realmente. Vi la bondad en sus ojos, la fuerza en su postura, y un leve eco de la sonrisa de mi esposa que casi me puso de rodillas. «Yo tampoco, hijo», dije, mi voz suave. «¿Por qué no empezamos con nuestros nombres?» «Soy Ricardo». Me contó sobre su vida. Habló de sus padres adoptivos, una pareja amable que le dio un buen hogar, pero que había fallecido hace años. Me contó sobre crecer viendo el logo de Montemayor e Hijos en sitios de construcción por toda la ciudad, un símbolo de fuerza y permanencia en su mundo siempre cambiante. Confesó que siempre había sentido una atracción inexplicable hacia la empresa y admiración por el hombre invisible que construía cosas que perduraban. Cuando solicité el trabajo, dijo, con una mirada de asombro en su rostro. Se sintió diferente, no como simplemente conseguir un empleo. Se sintió como si estuviera volviendo a casa. Simplemente no sabía por qué. Escuché y sentí los hilos invisibles del destino, del amor de una madre, de un destino que se había puesto en marcha hace tanto tiempo, tirando de este buen joven hacia mí incluso cuando yo no sabía que existía. Era un milagro, simple y llanamente. Supe entonces que no quería cargarlo con el peso de una familia instantánea. No necesitaba que me llamara padre. Necesitaba que entendiera por qué estábamos luchando realmente. «Andrés», dije, mi voz firme, «el legado de tu madre y el mío. No se trata solo de dinero o de este edificio, o un título en una puerta. Se trata de construir cosas que importan, cosas que perduran. Está en el corazón de un hogar donde una familia se siente segura. Está en la fuerza de un puente que conecta una comunidad». Lo miré directamente a los ojos. «He visto ese mismo corazón de constructor en ti desde el día en que entraste por primera vez en mi oficina. ¿Te gustaría ayudarme a seguir construyendo?» Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, y en ella vi toda la esperanza para el futuro. «Sí, señor», dijo, su voz llena de una convicción tranquila y poderosa. «Sí, Ricardo, sería un honor». Caminé hacia el gran ventanal que daba a la ciudad. Un tapiz de edificios extendiéndose hasta el horizonte, muchos de ellos habiendo surgido del polvo bajo mi guardia. Andrés vino y se paró a mi lado. Miramos el horizonte juntos. «Por un momento», dije, hablando más para mí mismo que para él. Pensé que todo esto se trataba de justicia, pero no lo es. Se trata de perdón. Perdonar a Leonor por llevar un secreto tan pesado todos esos años solo para protegerme. Y perdonarme a mí mismo por ser demasiado ciego para ver al hijo real que estaba parado justo frente a mí todo el tiempo. Mi legado estaba a salvo ahora, no porque hubiera pasado a mi línea de sangre, sino porque había pasado a un hombre que compartía mi espíritu. La voluntad de Leonor había sido un mapa, y nos había llevado hasta aquí. Nunca se trató solo de la sangre, se trataba del corazón. En el reflejo del vidrio, vi a un anciano y a un joven parados uno al lado del otro,
Un pasado lleno de secretos finalmente había encontrado su paz. Y un futuro que nunca pensé que tendría apenas comenzaba a construirse. Esta historia nos enseña que la herencia más valiosa no es el dinero o una empresa, sino un legado de integridad y propósito. Mientras que la codicia y la falta de respeto conducen en última instancia a la ruina, el verdadero valor de una persona se demuestra por sus acciones y la bondad en su corazón, un vínculo que es, en última instancia, más fuerte que la sangre misma. Si creen que un verdadero legado se construye sobre el carácter, no solo sobre las líneas de sangre, por favor denle me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal para más historias. Déjenos saber en los comentarios a continuación qué significa realmente la palabra legado para ustedes.